Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que como tú vino a experimentar en este planeta Tierra. En este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas que has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo. Y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que a mí me ha apasionado desde el principio y tiene que ver con las frecuencias cerebrales. Y lo más importante de todo es que vamos a mezclar ciencia y también vamos a mezclar espiritualidad y energía y todas las cosas mágicas que nos gustan. Entonces, si te gustan este tipo de temas, guarda este episodio porque te voy a explicar mi experiencia con las frecuencias cerebrales y lo que te puede ayudar. Porque si tienes ansiedad, si tienes tristeza profunda, si tienes ataques de ira, si sientes que no tienes control sobre la situación, bueno, te voy a explicar hoy cómo tienes una máquina perfecta en tu cerebro y cómo esa máquina que vive en tu cerebro, o sea, que es parte de ti, te va a ayudar a estar en estados más elevados de conciencia cuando conoces cómo funciona. Entonces, bueno, vamos a empezar este episodio platicando de qué son las frecuencias cerebrales. Y por más que escuchamos en episodios, en programas, en Instagram, en redes sociales, el tema de frecuencias vibratorias y qué son las frecuencias y qué es la frecuencia del miedo y qué es la frecuencia del amor y que cómo puedo subir mi frecuencia. Y bueno, este podcast se llama Vibrando Alto. Bueno, vamos a hablar en este episodio de las frecuencias cerebrales y del impacto que tiene en tu salud y también, como me gustan las cosas mágicas, vamos a hablar del impacto que tiene sobre la realidad que estás experimentando. Entonces, bueno, vamos a iniciar poniéndonos un poquito intelectuales y vamos a hablar de las ondas cerebrales. ¿Qué son las ondas cerebrales? Las ondas cerebrales son oscilaciones eléctricas. O sea, estamos hablando de algo que podemos medir, ¿sí? Y que están detrás de todo lo que ocurre en la actividad del cerebro. Es decir, nuestros impulsos eléctricos que tenemos en las neuronas generan frecuencias, ¿sí? Y esto hace diferentes tipos de ondas cerebrales. Las oscilaciones en esta actividad eléctrica pueden representarse mediante ondas, es decir, esto se puede medir, lo podemos medir con un aparato y podemos ver cuáles son las ondas cerebrales en las que estás en este momento. Y eso te va a ayudar muchísimo a la hora que quieres trabajar con esos temas de miedo, de ansiedad, de preocupaciones excesivas y que puedas tener el control sobre tu propia mente. Ahora, la frecuencia constituida por la actividad de varias neuronas forma lo que conocemos ondas cerebrales. Son patrones o ondas y que los podemos literalmente dibujar porque los podemos ver cuando hacemos estudios del cerebro y ocurre no solamente en una sola neurona, sino en todas las neuronas. Hay patrones que se activan de todas las neuronas y podemos ver cómo estas ondas cerebrales reciben nombres dependiendo de la amplitud de onda que tiene cada una. Y a ver si ya te aburriste o si no, te lo voy a explicar un poquito más fácil. Nuestras neuronas, nuestros conjuntos de neuronas que tienen estos disparos o impulsos eléctricos, tienen diferentes tipos dependiendo la amplitud de onda de cada una. Y es dependiendo las amplitudes de onda que tengan nuestras neuronas, nuestras frecuencias, entonces es cómo funciona nuestra mente y es cómo funciona nuestro cerebro y es cómo te sientes. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, dependiendo muchísimo de las características que tienen estas ondas, es exactamente si estás en un estado de estrés o si estás en un estado de reparación. Vamos a empezar de poquito, ¿ok? A ver, empecemos con manzanitas. ¿Cuáles son las ondas que se saben y se conocen y se han estudiado? Las ondas delta, teta, alfa, beta y gamma. Y les voy a explicar algo. Yo desde hace muchos años, comencé a explorar las ondas porque comencé a estudiar esta herramienta que se conoce como Theta Healing. Y cuando yo llegué a Theta Healing,
a mí me ayudó muchísimo porque yo lograba estar en estados de conciencia y estados intuitivos muy poderosos a través de esta técnica. Y a pesar de que era una técnica muy fácil, pues a mí se me hacía como muy poderosa, ¿sí? Pero lo que no sabía era todo lo que había detrás de esto. Es decir, que ya había personas como por ejemplo el doctor Silva. ¿Han escuchado del método Silva? El método Silva del doctor Silva, que ya falleció, de los años 70, imagínense, es antiquísimo esta información. Él trabajaba con ondas de radio y empezó a trabajar con sus hijos y se dio cuenta que sus hijos, que eran niños, él podía manipular por medio de sonidos y por medio de frecuencias su cerebro, pero no en un sentido negativo, sino que podía darse cuenta que sus hijos podían tener una mayor memoria o podrían tener mayor capacidad cerebral con el simple hecho de estimular estas frecuencias en su cerebro. El doctor, no era doctor, perdón, el señor Silva, el ingeniero, porque era ingeniero, se dio cuenta de que esto lo podía aplicar con otras personas y generó lo que se conoce como método Silva, que para muchos el método Silva puede ser, bueno, es que me ayuda a relajarme, bueno, es que me ayuda a sanarme porque el cuerpo entra en reparación, pero para muchos otros se volvió un antes y un después porque se dieron cuenta que podían activar sus habilidades psíquicas. Entonces yo un tiempo antes, como te decía, hace unos, no sé, 15, 20 años, no sé, que empecé a explorar mi cerebro en Theta Healing, después me di cuenta que tenía esta capacidad de hacerlo en el sueño y que podía también modificar la forma en la que mi cerebro estaba activo durante el día. Y eso me lo dio la meditación. Es decir, la meditación es una herramienta que no solamente ayuda porque sabemos que funciona, sino es una herramienta que podemos medir en nuestro cerebro. O sea, hay aparatos que pueden medir cuáles son las ondas cerebrales en las que estás cuando estás meditando. Entonces, me di cuenta de algo que hoy te voy a compartir en este episodio y dije, qué interesante, porque si nosotros tenemos esta capacidad de modificar nuestras ondas cerebrales, entonces tenemos la capacidad de modificar nuestra frecuencia vibratoria y tenemos la capacidad de activar lo más importante, que es la conciencia. Entonces en este episodio te voy a explicar cada una de las frecuencias vibratorias de nuestro cerebro, cada una de las ondas cerebrales, más bien, que se traducen vibracionalmente como frecuencias vibratorias y cómo podemos hacer para llegar a estos estados de una forma súper sencilla, porque además aquí en la descripción del episodio te voy a dejar una liga con playlist donde puedes explorar estas frecuencias y puedes explorar estas formas en las que te puedes relajar, en las que te puedes concentrar y en las que inclusive puedes sanarte. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar entonces con las ondas delta, que son, pues, podría decirse que, pues sí, las que tienen mayor amplitud de onda y es la frecuencia más baja. Ojo, frecuencia más baja, estamos hablando de ondas cerebrales, no de frecuencia vibratoria, porque decir, ¿cómo? O sea, estás vibrando en el miedo, es lo más bajo. No, son dos cosas completamente diferentes. Aquí estamos hablando de actividad neuronal y la frecuencia más baja en nuestras neuronas tiene que ver cuando estamos en sueño profundo. Es decir, en este sueño te ha pasado que te duermes y literalmente cierras los ojos, abres los ojos y ya, es de mañana y dices, no soñé, no me di cuenta de nada, simplemente descansé. Bueno, tu cerebro estaba en ondas delta y son las frecuencias de 1 a 3 Hz, son las más lentas. Y esta es una característica de cuando estamos dormidos o cuando estamos en sueño profundo y en estados de meditación muy profundo. Coincide cuando estamos regenerando, cuando estamos reparando, cuando estamos restaurando el sistema nervioso. Eso no quiere decir que pierdas la conciencia totalmente, sino que el cerebro entre en un estado como de pausa para reparar, para regenerarse. Después tenemos las frecuencias o las ondas teta. Las ondas teta son las que yo te dije que comencé a practicar hace muchos años y tienen que ver con esta frecuencia entre 3.5 y 7.5 Hz, que después de la frecuencia delta, que es la que te dije hace rato, son las que tienen mayor amplitud de onda, es decir, son las que siguen de delta y están asociadas también a estados de calma, relajación e inmersión en los recuerdos y fantasías. También tiene que ver con la etapa de sueño REM. Por eso cuando estamos en las frecuencias teta,
nuestros ojitos hacen como que parpadean. ¿Les ha pasado? Miren, los que están viendo en este video, les voy a poner un ejemplo que haces que cierras los ojos y los ojos se te van como un poquito para arriba. Ese es movimiento REM. El movimiento REM es el movimiento de los ojos cuando estamos soñando. Se estima que sí hay conciencia en este estado y que estamos en un proceso de meditación profunda. Producimos un estado de intuición y procesamiento de la información inconsciente. Aquí les voy a poner una pausa. Bueno, no, se los voy a decir al final del episodio porque quiero decirles algo muy, muy, muy interesante de las frecuencias teta. Pero bueno, aquí activamos los estados de intuición, procesamos información inconsciente como traumas, pesadillas, miedos. Y, por ejemplo, las personas que tienen problemas de déficit de atención, puede ser que tengan un exceso de ondas teta en su cerebro, que produzcan un exceso de ondas teta. Ahora vamos a las ondas alfa. Las ondas alfa es un tipo de onda que presenta más frecuencia o más onda que la teta, pero sigue estando relacionado con estados de relajación. Cuando estamos meditando, una meditación normal, una meditación trascendental, una meditación zen, una meditación budista, una meditación en donde hacemos mantras, o cuando paseamos en la naturaleza o descansando en el sillón o estamos en la playa, estamos en un estado de calma profunda, estamos en frecuencias de onda alfa. Y estamos en un estado de reposo, pero estamos listos también para actuar. Podría decirse que estamos reposando, pero estamos atentos, ¿sí? También se genera serotonina. En el estado teta y delta también producimos serotonina. Y aquí hay una calma, es una conciencia de calma. Y no necesitamos estar dormidos. Se dan cuenta en las frecuencias alfa, que es de alfa de 8 a 13 Hz. No tenemos que estar dormidos. Podemos estar despiertos y generando estas ondas de relajación. Ahora pasamos a la siguiente, que son las ondas beta. ¿Qué pasa cuando estamos en las ondas beta? Pues estamos en una actividad cerebral intensa. Está relacionada las frecuencias a las ondas teta con acciones que requieren permanecer en un estado de alerta y de atención. Está relacionada a la preocupación de lo que sucede a nuestro alrededor. O sea, ahorita estamos en ondas beta. Cuando vas manejando estás en ondas beta. Cuando vas a dejar a los niños a la escuela estás en ondas beta. ¿Sí? Hay teorías cognitivas y a diferencia de teta o de alfa, en donde estamos teniendo tareas cognitivas internas, en donde estamos reprocesando información, cuando estamos en beta estamos hacia afuera, estamos consumiendo demasiada energía viendo lo que sucede afuera y el sistema nervioso se muestra comprometido en una tarea o en varias tareas. Hay diferentes dentro de beta. Hay diferentes escalas. La beta 1, que es de 12 a 15 Hz, la beta 2, que es de 15 a 22 Hz, y la beta 3, que es de 22 a 30 Hz. Entonces, la beta 1 podría decirse que estás en un estado atento, pero no hay un estrés, ¿sí? En beta 2 y en beta 3 ya estamos comprometidos y concentrados en cogniciones complejas, sobre todo en la beta 3, que es de 22 a 30 Hz. Y eso podría significar un estado ya de ansiedad generalizado. Ya estás demasiado alerta, ya no estamos atentos, estamos alerta. Y por último, hablemos de las ondas gamma. Y las ondas gamma, que son de 25 a 100 Hz, son los tipos de ondas cerebrales que tienen mayor frecuencia y menor amplitud y aparecen cuando estamos en estado de vigilia. Se cree que están relacionados con la aparición de la conciencia, la ampliación de la atención y la memoria. Se despierta la compasión, la conciencia interior, la capacidad mental, la memoria y el procesamiento. Es muy interesante cómo las ondas cerebrales son un reflejo directo de la función que tiene el sistema nervioso central. Y no sé si les he platicado del sistema nervioso central, que ahora que me he estado especializando mucho más en temas de trauma, pues el sistema nervioso central lo es todo, porque es el encargado literalmente de mantenerte con vida. Y el sistema nervioso central puede estar en un sistema simpático o parasimpático. El sistema simpático es alerta, ¿sí? Tengo que estar atento y tengo que estar pues en la vigilia viendo que sobreviva, ¿sí? Y el estado parasimpático es el estado de reparación, en donde tenemos funciones en el cuerpo
como son la digestión, como son la reparación, el sueño, la sexualidad, la reproducción. Y es un equilibrio, ¿sí? Esto es un equilibrio. Es como esta energía que es hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Es un equilibrio entre los dos sistemas. No puedes estar en un sistema parasimpático todo el tiempo porque estarías echado y sin estar atento a la vida, ¿no? Tampoco puedes estar con un sistema simpático todo el tiempo porque se va a agotar tu sistema nervioso y vas a tener niveles de ansiedad tremendos. No creo que podamos sobrevivir. Entonces se trata de un equilibrio entre estos dos sistemas. Ahora, ¿qué he encontrado en todo esto? Me decir, pero ¿por qué te pusiste tan científica en este episodio? Encontré algo muy interesante que te puede llegar a servir. Y es que cuando empecé a estudiar, te digo que yo empecé a estudiar Theta Healing, me ayudó mucho, mucho tiempo. Y luego empecé a estudiar o empecé a practicar el método Silva. Como que yo decía, tengo que probar. O sea, yo soy de las que dicen, mira, mientras no te hagas daño, mientras no hagas daño a los demás, haz todo, o sea, pruébalo, explóralo. Y yo dije, tengo que probar qué es lo que sucede en mi cuerpo y en mi mente cuando estoy en estas diferentes frecuencias. El método Silva trabaja muchísimo en las frecuencias teta alfa o alfa teta, ¿sí? Y me di cuenta que uno no puede estar en una frecuencia teta cuando está despierto mucho tiempo, porque si estás en este estado teta te vas a dormir, ¿sí? Si tú estás meditando en un nivel muy profundo y llegas a un estado teta, hay un momento en que te quedas dormido. Entonces dije, wow, qué interesante, ¿cómo podríamos hacer que estemos cada vez más en estas frecuencias alfa, teta, para que estemos relajados, estemos produciendo serotonina, estemos conscientes y al mismo tiempo podamos conectar con la intuición? Es decir, me di cuenta que si logramos dominar estas frecuencias, que si logramos tener el conocimiento de cómo llegar a ellas, podemos tener estados alterados de conciencia, sin necesidad de psicodélicos, sin necesidad de nada, ¿sí? Y me di cuenta de algo muy importante también. Cuando empecé a estudiar todo esto de EMDR, para quien no sabe, EMDR es una técnica, es una herramienta psicológica de movimientos oculares bilaterales, en donde se reprocesa información que tenemos guardada en partes del cerebro donde se quedó ahí memorias que no se pudieron metabolizar. Y lo que hace MDR es que trae las memorias de nuevo a la conciencia, a las partes del cerebro, de la neocorteza, partes del cerebro frontal para ser reprocesadas y poder acomodarlas en un mejor lugar, ¿no? Y me di cuenta que cuando estamos en estas frecuencias teta, sobre todo teta alfa, entramos en un estado de relajación y reprocesamiento. Y me di cuenta que los maestros, por ejemplo, el doctor Bessel van der Kolk y otros, hablan de cómo para sanar el trauma ayuda muchísimo estar en esta frecuencia REM o en este movimiento ocular REM, que podría ser que el movimiento bilateral que hacemos con EMDR esté relacionado con activar el movimiento REM, por eso los ojos. Y si activamos el movimiento REM, estamos en teta. Y yo dije, "Puf", ¿no? Como que dije, ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué cuando empecé a hacer Theta Healing, empecé a sentirme súper bien, ¿no? Y ahora entiendo por qué las frecuencias alfa y teta del método Silva te ayudan a despertar habilidades psíquicas y a conectar con el ser superior de cada uno, con Dios. Y ahora entiendo por qué estos doctores ahora hablan de que las frecuencias alfa teta, espérense porque les voy a decir otra cosa de esto, que cuando nosotros hacemos movimientos bilaterales para sanar el trauma, estamos activando estos movimientos REM, o sea que nuestro cerebro está en estado teta. Así se los digo en resumen. Y yo, ese es el futuro, ya saben cómo soy. Dije, ese es el futuro. Si nosotros logramos controlar de alguna otra forma en qué frecuencia está nuestro cerebro, entonces podríamos lograr estados de conciencia alterados, como te decía, sin necesidad de ninguna otra sustancia. Podríamos sanarnos instantáneamente.
y podríamos hacer muchísimas cosas loquísimas. O sea, ya si me pongo muy intensa, ¿no? Podríamos muchas cosas que ni les quiero decir, pero creo que alcanzaría niveles increíbles, porque estamos hablando ya de física cuántica y de cómo la conciencia puede transportarse. Y a mí se me hace interesantísimo cómo podemos lograr esos estados de conciencia de manera clara, simplemente poniendo la intención y diciendo, hoy quiero estar en la frecuencia teta, hoy quiero estar en la frecuencia alfa, hoy quiero estar un poco en la frecuencia, en los ciclos gamma. Y les voy a platicar de gamma ahorita. Ahora, para cerrar esto, en el libro de The Body Keeps the Score de Bessel van der Kolk, de trauma, habla de neurofeedback, de cómo es una herramienta súper positiva y que apenas está como en estudios en donde podría sanar el estrés postraumático, el síndrome de estrés postraumático, porque si el cerebro está en frecuencias teta, otra vez, si está en frecuencias teta alfa, el cerebro entra en un estado de reparación y puede o podría reparar estas memorias que están no metabolizadas y pasarlas a partes del cerebro que pueden reprocesarlas, dándonos como resultado nuevos niveles de conciencia. O sea, wow, se me hace increíble. Ahora, ¿qué pasa con las frecuencias gamma? Las frecuencias gamma, te voy a platicar un poquito de una experiencia que tuve hace poquito con las frecuencias de gamma. Yo conocí las frecuencias gamma hace también un tiempo, porque ya sabes, yo curiosa, por alguna razón llegué a las meditaciones del doctor Oskoy, ¿sí? El doctor Luis Oskoy. Y llegué, no me acuerdo cómo llegué a sus meditaciones. Yo creo que en esa época en la que yo hacía Theta Healing. Y él descubre que las frecuencias gamma son frecuencias que te llevan a estados de conciencia superiores y que por medio de una música que él hizo, y que te la voy a dejar aquí en la descripción, se dio cuenta que podíamos activar muchas cosas dentro de nosotros, ¿sí? Y bueno, yo hace un tiempo se me había olvidado, dejé pasar eso, y ahora que tuve el retiro de reconexión, pues fui al lugar del doctor Luis Uscoy, el Hostal de la Luz. El próximo año vayan a mi retiro. Y bueno, fui al Hostal de la Luz y resulta que el doctor Uscoy, y me está escuchando, le mando un abrazo, ya lo quiero entrevistar. Resulta que el doctor Uscoy hizo una cámara ahí, como literalmente es como una cámara de cobre, como una, pues parece como una nave, la verdad, pero es como una cámara cubierta de cobre donde se llama la meditación gamma o experiencia gamma o algo así. Y cuando yo llegué esta vez, no es la primera vez que voy, pero es la primera vez que veo la cámara. Y digo, ¿qué es esto? Ya, quiero experimentar esto. Y me acuerdo que me dicen ahí las muchachas de ahí, me dicen, pues es una terapia del doctor Oscoy. Y bueno, pues cada quien tiene una experiencia diferente en el desprendimiento. Y yo, ¿qué es desprendimiento? O sea, I'm in, ¿sabes? Mientras no me tenga que meter nada, mientras no, I'm in. Y bueno, dije, sí, me quiero anotar. Me metí a la terapia. Ahí va, Verónica Intensa, que estaba yo conteniendo 35 personas, pero aún así dije, tengo que vivir la experiencia. Y resulta que en esta cámara tiene abajo, tiene una geoda enorme de amatista, de cuarzo amatista, y tiene una geoda también enorme de obsidiana. Y te metes a la cámara, tiene una camilla en donde están las bocinas y te ponen frecuencias gamma, ¿ok? Las frecuencias gamma, cuando te voy a poner ahí la liga, cuando las escuchas me dices aquí en comentarios qué te parece. Pero de hecho te voy a dejar tarea, hoy te voy a dejar tarea en este episodio. Y dije, claro que voy a entrar. Claro, les voy a decir la verdad, sí me dio un poquito de miedo porque estaba todo cerrado y yo dije, híjole, se me hace que me da un poco de claustro. Pero dije, ay, ni modo, vamos a vivir la experiencia. Y sí me metí. Y oigan, híjole, un viajezote, o sea, un viajezote, porque el cerebro entra en otro estado completamente diferente, en donde empiezas a tener, pues yo tenía muchas visiones, digo yo ya de por sí, ¿no? Que ya estoy así medio rara, pero empecé a tener muchísimas visiones dentro, con una claridad, y empiezan a salir recuerdos, y empiezan a salir sensaciones, y empiezan a salir cosas
que no creo que esté lista para platicarte ahorita lo que viví en esa cámara, pero lo que sí te puedo decir es que cuando salí de ahí, salí con un amor y una compasión hacia todo, que se me escurrieron las lágrimas. Simplemente sentí un amor absoluto hacia todo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije: "Oigan, o sea, tenemos estos descubrimientos, ¿sabes? A través de la neurociencia, a través de inclusive la psicología, que nos pueden dar la llave para despertar la conciencia que se encuentra dentro de ti, que no hay nada afuera, que no es como, ay, cuando cambie, cuando gane el candidato, cuando pase algo, cuando... No, no, tienes la llave para despertar dentro de ti. Y la verdad, me fui muy ilusionada y me fui muy emocionada de grabarles este episodio para invitarlos a que exploren su propia mente, ¿sí? A que abran su conciencia y su mente a decir, bueno, tal vez con solo sonidos puedo tener viajes de conciencia, puedo reparar y puedo sanarme. Y definitivamente, probablemente estoy a hacer una tesis de mi futura maestría, que estoy ya pensando en hacerla. em, y que digo, me encantaría hacer una tesis de cómo las frecuencias cerebrales tienen un impacto en la sanación y en la conciencia. Entonces, bueno, en este episodio no te voy a dejar, no vamos a hacer meditación juntos porque te voy a dejar aquí abajo los playlists y quiero que explores. Te voy a dejar un playlist, te voy a dejar playlist de frecuencias alfa, te voy a dejar playlist de frecuencias teta y te voy a dejar la liga de YouTube de las frecuencias gamma. Y quiero que lo pruebes, ¿sí? Quiero que lo pruebes y quiero que me cuentes qué sentiste, qué cambió, qué fue diferente y qué te diste cuenta de tus capacidades, del poder, del superpoder que tienes dentro de ti, de que eres un superhumano. Déjate humano, que eres un super como que eres un ser increíble con luz, ya sabes, conciencia eterna y infinita, y que solamente estás viviendo una experiencia aquí, que a veces se nos olvida porque el cerebro entra en estados de alerta, entra en un estado de desconexión. Por eso, ahora que he estudiado tanto el trauma, digo, tenemos que sanar, porque el trauma te desconecta de eso, ¿sí? Te engaña, porque te hace ver que tú eres un cuerpo y te hace ver que tienes miedo de todo, pero no son más que neuronas, ¿sí? Que tienes el poder y la capacidad de cambiar, que tienes el poder y la capacidad de despertar y de amplificar lo que verdaderamente eres. Entonces, bueno, ya te dejé mucha tarea. Ojalá que te haya gustado este episodio, guárdalo para que lo escuches después y hagas anotaciones. Y pues muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Te quiero. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias y bye bye.